Bueno, si tiene una Biblia en su mano, le voy a invitar a que vaya buscando en el Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a estar los próximos 4 domingos estudiando este capítulo del Evangelio de Juan. Particularmente por la necesidad que tenemos nosotros, no solo al iniciar el año, sino toda nuestra vida, de estar unidos a la vid. Hay una máxima en ese texto, lo leeremos más adelante, pero dice que separados de Él, ¿algunos lo recuerdan? ¿Recuerdan qué dice? Separados de Él, absolutamente nada podemos hacer. De tal manera que al iniciar un año como el 2025, yo quiero animarte a pensar en lo siguiente. Cada vez que iniciamos el año, hacemos resoluciones. Al inicio del año hemos inclusive, pastores, pensado, bueno, ¿cuáles son las listas más comunes que hace la gente para las resoluciones del año? Que va desde adelgazar, ¿cierto? Un montón de temas como gimnasio, finalmente tener la pareja anhelada, tantas cosas que se pone en una lista de resoluciones. Pero la pregunta en el fondo, yo creo que los seres humanos estamos anhelando cambiar. Anhelando poder hacer esos cambios profundos de nuestro ser. Detrás de esas listas, detrás de esos deseos de este año, sí, en el fondo del corazón está, yo quisiera cambiar realmente. Ahora, yo te hago una pregunta, porque las librerías en este mes se abastecen de mucho dinero vendiendo los libros de autoayuda. ¿Usted sabía eso? ¿Cierto? 10 maneras de, 4 formas de. Y tú compras ese libro y si lo acabas de leer, te darás cuenta que la verdad todo está enfocado en el esfuerzo personal. Y al final del año terminamos nuevamente diciendo, qué pérdida de tiempo y de plata. No he visto los cambios que quiero en mi vida. Ahora, ¿es posible tener cambios verdaderos y duraderos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? ¿Cómo? Ayúdame, enséñeme. ¿Cómo uno puede tener realmente cambios verdaderos en la vida? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, porque muchos pensamos inclusive que el cambio está en irnos a otro país. Ese cambio allá, es que allá sí, pastor, usted no sabe que es que en Estados Unidos todos manejan bien. Y allá sí, la gente cambia. No. Vamos a entender estos 4 domingos cómo es que la Escritura nos propone cambio verdadero y duradero. Porque esos cambios temporales que te venden realmente son esfuerzos personales que terminan en nada. Así que, mujeres, no le crean al esposo si le dice, es que este año sí. Porque no está en el esfuerzo personal. Muchos de nosotros terminamos de verdad frustrados, no solo un año, sino las promesas vacías que le hacemos a la gente, haciéndoles creer que de verdad vamos a cambiar, pero no es así. Una vida no cambia porque quiera o lo intente. Este mes vamos a ver cómo es que estar unidos a la vid realmente trae cambios y frutos que perduran. Vamos a ver que sin Él nada podemos hacer, que al traer fruto glorificamos al Padre y que hay un gozo profundo, más que el del sexo, al permanecer en Cristo. Así que les invito a leer juntos el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Para los que vienen por primera vez a una iglesia cristiana, les quiero mencionar que este capítulo está en medio de unos capítulos que narran las escenas que Jesús les compartió antes de morir. Jesús fue a un aposento, le dijo a los discípulos, preparen el aposento, vamos a compartir este tiempo juntos. Y desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta más o menos el 17 se encuentran
historias muy importantes de lo que Jesús quiso dejarles a los discípulos, entre ellas esta que vamos a leer el día de hoy. Entonces leamos, por favor, hasta el verso 10, que es lo que nos va a guiar este mes. Verso 1 está en la página 1102 de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11, para terminar, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Esta mañana vamos a estudiar los 3 primeros versos. Quiero volver a leerlos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Muy bien. Cuando tú lees este pasaje, la primera pregunta que levanta es de esos gran yo soy que Jesús utiliza en el Evangelio de Juan. ¿Ustedes recuerdan alguno adicional a este? Yo soy la vid. ¿Recuerdan qué otro yo soy se menciona en el Evangelio de Juan? Yo soy el buen pastor, pan de vida, la puerta, soy el camino, la verdad y la vida. Y así los 7 gran yo soy del Evangelio de Juan. Este es uno muy importante, yo soy la vid verdadera. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿existe una vid falsa? ¿Por qué Jesús enmarca que Él es la vid verdadera? ¿Existía otra vid? Y cuando tú miras el Antiguo Testamento, te darás cuenta que el Señor, nuestro Dios, llamó a Israel como su vid. Puedes leerlo, por ejemplo, en el Salmo 80. Si miras rápidamente en el Salmo 80, verso 8 dice, tú removiste una vid de Egipto, expulsaste a las naciones y plantaste la vid. Y sigue hablando de cómo el Señor trató a esta vid referida a Israel. El Señor utiliza esta metáfora para decir que su pueblo, el pueblo de Israel, era un pueblo que debería dar fruto porque el Padre le plantó. El Señor llamó a Israel, ¿recuerdas? Desde el Génesis capítulo 12, llama a Abraham de Ur de los Caldeos para hacer un pueblo. Cuando el pueblo se establece, es decir, está en la tierra que era la tierra prometida en el Antiguo Testamento, allí el Señor le dice, esta es la vid que yo planté, que yo establecí, para que le dijera a todas las naciones quién es Dios. Para que le mostrara a todas las naciones el carácter de Dios, tan grande, tan amoroso, tan verdadero. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel falló. Si lees Romanos, capítulo 10, capítulo 11, se muestra cómo el Señor dice que agarró el tronco de esa vid y la cortó. Porque no dio buen fruto. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos, Él les dice esta lección tan importante del reino. Yo soy la vid
verdadera. Enfocando al hecho de que Él como vid verdadera, Jesús, daría realmente buen fruto. Entonces, cuando Jesús menciona que Él es la vid verdadera, Él está diciendo, yo sí estoy cumpliendo lo que el Padre quería que Israel cumpliera. En la víspera de la muerte, Jesús apunta a Él mismo para decirles, yo soy esa vid que el Padre va a plantar para dar mucho fruto. Y trata aquí Jesús este tema de explicar. Dice primero, Él es la vid verdadera, Israel falló, pero Él es la vid verdadera. Y luego menciona, mi Padre es el viñador. En otras versiones se utiliza el labrador, es decir, quien cuida el cultivo. ¿Usted ha estado en algún cultivo de cualquier cosa? Así sea esos pequeños cultivos de hidropónicos, debe haber una mano detrás que cuide estas plantas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace realmente ese viñador o ese labrador de la tierra? A ver, echemos memoria, estamos en la ciudad, no es que veamos muchos plantíos alrededor, pero pues en las afueras, en Oriente, vemos lugares donde se plantan muchas hortalizas y frutas. ¿Cómo cuida un labrador, un viñador, su viña? Mire, hace un par de años yo estuve en Chile y tuve la oportunidad de ver como un plantío, un viñedo. Y ustedes no se imaginan el cuidado que tiene esta gente de estas viñas. Conocen el tiempo exacto en que se debe plantar o que se debe trasplantar las uvas, las ramas, cómo se cuidan. Ese labrador, ese viñador tiene un cuidado especial por su planta. Y esto es lo que el Señor Jesús está diciéndole a los discípulos. Yo soy esta vid verdadera, pero mi Padre es el que está teniendo un cuidado especial por esta viña. Mi Padre todo el tiempo está pendiente, como dice el Salmo, que el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El Señor no se duerme, el Señor está pendiente de su viña. Es muy importante marcar esta idea que Jesús pone, esta ilustración de la vid, porque lo deja ver en términos muy orgánicos. Fíjese, ¿qué tal que hubiera dicho, bueno, el Señor es el gerente y yo soy el jefe y ustedes los empleados? Eso suena como muy organizativo, ¿cierto? O piénselo en términos como del ejército, ¿cierto? El Señor es el coronel, yo soy el general y ustedes los cabos. Suena como muy estructurado. Aquí no, aquí suena como yo soy la vid verdadera, un organismo vivo, ¿cierto? No tiene la forma específica que uno quisiera. El Padre es el labrador, alguien que cuida tiernamente, amorosamente, pero dedicadamente. Y termina diciendo aquí, nosotros los discípulos somos las ramas, o los sarmientos, o los pámpanos. No necesariamente es el fruto. Si usted ve un viñedo, o si ve, por ejemplo, un árbol, su rama se extiende y al final aparece el fruto. Puede ser una naranja, puede ser una manzana, ¿cierto? Esa rama es la que Jesús está diciendo, así son ustedes los discípulos. Esto es muy, muy importante para comprender el Evangelio. Porque lo primero que Jesús está diciendo acá es que la vida con el Señor es una vida orgánica. Orgánica, de tal manera que si Él es la vid o el tronco verdadero, las ramas están unidas a Él. Y eso es supremamente importante para la vida de fe. Porque cuando tú lo piensas bien, el cristianismo no es un conjunto de reglas y tareas por hacer. Muchas personas hemos crecido en contextos en los que se nos dice, bueno, ¿qué es ser cristiano? No, es orar, es leer la palabra, es ir a un culto, es dar diezmos, es estar haciendo ayunos, es ir al culto de oración, que por cierto este miércoles es a las 7 de la noche. Bienvenidos.
Y bueno, ¿eso es ser cristiano? No. Es estar unido a. Y hablamos del término cristiano, si tú lo lees en la Escritura, solo en 3 pasajes aparece el término, 2 en el libro de los Hechos y 1 en Primera de Pedro, y más refiriéndose a algo peyorativo. Como cuando en la época de los puritanos hablaban de estos puritanos. O para los bautistas, esta es una iglesia bautista, decían bautistas, era algo negativo. Más bien se les menciona en el Nuevo Testamento como los santos. Así son las cartas de Pablo, ¿cierto? Que están dirigidas a los santos en tal lugar. Pero por excelencia, discípulos. Ahora, este pasaje muestra que Jesús los llama tiernamente ramas. O sarmientos, para decirlo de una manera más, sarmientos. O pámpanos, ¿cierto? Algunos suena más bonito. ¡Hey, yo soy un pámpano! Los pámpanos, para decir que la vida de fe solo es posible vivirla unida a Cristo. No hay más. No hay otra opción, no hay otra manera de vivir la vida de fe, unidos a Él. La metáfora que está utilizando Jesús acá está implicándoles a ellos que solamente es posible si por esa rama pasa la savia de la gracia de Cristo para la rama. No hay otra opción. La metáfora muy sencilla, pero muy profunda, ¿no les parece? Ahora, en estos 3 primeros versos se menciona algo que es muy, muy importante para nosotros al iniciar un año, al comprender que queremos crecer. Yo he leído libros cristianos sobre el entendimiento de cómo es que crecemos, y porque anhelo transformación en mi vida y anhelo ver transformación en otros. ¿Cómo es posible que uno realmente cambie y que esos cambios sean duraderos? ¿Usted no quisiera eso para usted? Y aquí se mencionan 3 aspectos que les quiero compartir. El primero es que unidos a Él, el Señor quiere que llevemos fruto. El segundo aspecto, rápidamente, es que unidos a Él seremos podados. Y eso no es tan fácil. Y en tercer lugar, que seremos limpiados. Limpiados. Entonces, que vamos a llevar mucho fruto, seremos podados y seremos limpiados. Ahora, miremos por un momento el tema del fruto. La Escritura menciona aspectos del fruto que chocan profundamente con la idea de fruto que tenemos hoy. Si tú le preguntas a alguien, bueno, ¿para ti qué es fruto? ¿Qué crees que te respondería la gente? Pensando en términos de iglesia, ¿qué crees que la gente pensaría que es fruto? ¿Número, dicen por acá? Multitudes, ¿cierto? Si un pastor un domingo 5 de enero abre y solo hay 10 personas, y al lado hay una iglesia y el mismo otro pastor abre ese mismo día y hay 1000 personas, ¿qué dirías tú? Ah, ya, sí hay fruto. Multitud, número. Otra manera de ver el fruto para esta época es recursos. Recursos, exactamente. Prosperidad. Ah, es que tú terminaste el año con una cuenta en el banco inimaginable. Uy, ay, sí hubo fruto. ¿Ustedes dirían que ese es el fruto? O por ejemplo, si tú terminas el año finalmente con el novio que querías, el trabajo que querías, ¿eso dirías que es fruto? ¿Qué es fruto según la Escritura? ¿A qué apunta el tema del fruto? Porque si el texto nos dice que todo sarmiento o toda rama, dice la Escritura, que en mí no da fruto la quita, y todo el que da fruto la poda para que dé
más fruto. Entonces, ¿a qué se refiere el fruto? Y tendríamos que mirar lo que el apóstol Pablo menciona en Gálatas. Al finalizar su carta, el apóstol Pablo apunta que existe un fruto que se llama el fruto del Espíritu. Si tú has leído Gálatas, Pablo contrapone el tema de la carne o nuestra lucha en el corazón, ¿cierto? Que tiene tantos pecados con el fruto del Espíritu. Gálatas 5, al finalizar, él dice más, el fruto del Espíritu, a ver, acompáñenme, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿A qué apunta el fruto? El fruto apunta a nuestro carácter. Cuando en la Escritura se habla de fruto, no se habla de cantidades, no se habla de recursos, de que las cosas se me den. El fruto al cual apunta la Escritura y que glorifica al Padre, como veremos en otras predicaciones, que glorifica al Padre. Un fruto que perdura es cuando el corazón está siendo transformado. Entonces no lo olvides. En primer lugar, el Señor cambió tu identidad si tú eres un creyente que está unido a Jesús y te llama una rama que está llamada a dar fruto. Ahora, el fruto se da solamente en condiciones de abundancia, en condiciones de las cosas buenas, de bendición. El fruto se da en todo tiempo. Julián nos leyó en la oración el Salmo 1. ¿Recuerdan qué dice el Salmo 1? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y que ese árbol está plantado junto a corrientes de agua. Está en todo tiempo, así llueva. Hace poco estuvimos con mi esposa en Canadá y alcanzamos a ver una parte de las nevadas y uno se da cuenta cómo esos árboles son deshojados por completo, se ven feos esos árboles y uno diría esos árboles están muertos. Pero no, la verdad es que esos árboles están vivos porque están unidos a la corriente de agua. Nosotros como ramas, nosotros como pámpanos, como sarmientos, al estar unidos a Jesús, sí o sí damos fruto. No hay una opción para decir, no, es que la verdad es que no, es que eso del fruto no se me da a mí. Eso del fruto es para otros como más espirituales, como pastores o líderes, pero eso del fruto no es para mí. No. Todo aquel que sea discípulo y que el Señor le haya cambiado su identidad, da fruto. Ahora, la trampa aquí está en que muchas veces nosotros creemos que podemos dar el fruto en nuestras propias fuerzas. O lograr el fruto en nuestras propias fuerzas. ¿Cierto? Bueno, ya conocí a Jesús, ya me salvó, ahora el resto es por mi cuenta. Pero no es así. No es así. La vida de fe comienza con Jesús, sigue con Jesús y termina en Jesús. Todo el tiempo necesitamos estar unidos a Jesús si queremos dar fruto. Una advertencia del texto en el tema del fruto es que el sarmiento que en él, mira la M mayúscula que aparece ahí, está refiriéndose a Jesús, que en él no da fruto, dando la implicación que es posible aparentar fruto. Es posible que tú aparentes por las finanzas que tienes, por los estudios que tienes, aún por los títulos teológicos que tengas, que tú aparentes que tienes un fruto. Pero el que evalúa el fruto no es la gente, sino Jesús. Y cuando Él evalúa el fruto, dice que si en Él no está dando fruto, en Jesús no está dando fruto, ¿qué está queriendo decir? Todo esto que parece tan sencillo es muy complejo, porque el fruto que está hablando Jesús aquí es un fruto que se da por fe. No es un fruto que se da porque tú hagas mucho, des mucho.
sino por fe. Y dice así, si en mí, es decir, si no está confiando en mí, si no está depositando su vida en mí, no da fruto, aunque aparente fruto externo, lo quita. Y más adelante dice en el verso 6, que si alguien no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca. Lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Es el juicio de Dios para aquellos que probablemente intelectualmente pensaban creer en Jesús, pero realmente no han estado unidos a Él. Eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque el verdadero crecimiento, la verdadera transformación viene porque uno ha confiado en Jesús y porque uno ha depositado su vida, su tiempo y todo en Él, en tiempos de adversidad, como cuando uno se casa, y en tiempos de alegría, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. La vida con el Señor es 24/7 todos los días hasta que nos llame a su presencia. Y permanecer en Él, que es lo que va a describir más nuestro Señor Jesús en este capítulo, es lo que efectivamente hace que brote fruto. Permanecer en Él es lo que hace que brote el fruto. Entonces, ¿el Señor quiere que tengamos fruto? ¿A qué está apuntando la Biblia con el tema del fruto? ¿A qué? ¿Y nosotros podemos lograr ese tipo de fruto con nuestro esfuerzo? ¿Cierto que no? Única y exclusivamente unidos a Él. No hay otra forma, y se lo digo por experiencia, después de muchos años de conocer al Señor, de intentarlo por mis propias fuerzas, de pensar que hacer el devocional todos los días haría ese fruto, de pensar que me volvería pastor, daría ese fruto, de pensar que me casaría con una hermosa cristiana, vendría ese fruto. No da el fruto de esa manera, exclusivamente unido a Cristo. Y explicaremos esto al final para la cena, que es estar unido a Cristo. En segundo lugar, el texto menciona que el Señor a la rama que da fruto, mira bien el texto, todo el que da fruto. Uno diría, Señor, pero ¿por qué? Si estoy dando fruto, déjame quieto. No me toques, Señor. Si mira todo lo que estoy dando de fruto, Señor, por favor. Imagínate un árbol que da un montón de uvas, bastantes uvas y está repleto de uvas. Y dice el texto que el Señor viene y lo poda. ¿Cómo así, Señor? Pode a los que no están dando. Pero dice el texto que lo poda. ¿Y cuál es el propósito de la poda? Para que dé más fruto. Hoy en día es muy atractivo el hecho de iglesias y movimientos que te digan que pares de sufrir. Que el sufrimiento no es de Dios. Que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Has cantado eso en el pasado? Pero la Escritura es muy clara al hablar de la teología del sufrimiento. Seguimos a alguien que padeció. Ahora, no padeció amargamente diciendo, ay, pobrecito yo. Según Hebreos dice que él padeció con el gozo puesto delante de él. Pero la realidad de esta vida, no solo de los cristianos, sino de esta vida, es que hay sufrimiento. Hay épocas de poda. Y esas podas duelen. Quizás pues uno ve un árbol y ve ahí al viñador que le está podando. ¿Usted ha visto cómo podan? Agarran esos alicates, esas grandes tijeras y van quitándole sin miedo. Yo recuerdo uno de los que viene a ayudarnos acá y un día estaba podando un árbol sin miedo. O sea, lo dejó pero calvo. Y yo dije, uy, por Dios. Menos mal que no le duele. Y le acerqué a preguntarle, porque él nos ha ayudado aquí a restaurar varios árboles.
Y dijo, lo que pasa es que si yo no corto esto, el árbol no le crecen más frutos. Yo no entiendo. Y de verdad quisiera en la presencia del Señor, cuando ya esté allá, preguntarle, Señor, ¿por qué esto? De esa manera. Pero la verdad es que en el mundo tendremos aflicción. Y la poda que pone el Señor es una poda para mayor fruto. Porque ese fruto, dice el texto más adelante, da gloria al Padre. El propósito final no es que yo tenga mucho fruto y que me miren cuánto fruto tengo, Carlos, uy, qué fruto. No, es que ese fruto, por medio de las podas, el Señor se glorifique. El Señor se exalte. Yo no sé qué estás enfrentando tú. Nosotros como familia estamos recientemente enfrentando una de las podas más dolorosas que hay. Pero lo que puedo entender por el texto es que ese labrador, ese viñador, no se equivoca. Ay, no, corté una rama equivocada, qué pena, no debía haberla cortado. No, ese labrador soberano, más quirúrgico que el mejor de los cirujanos del mundo, corta lo que realmente él cree y considera debe cortar en su ramita para que lleve más fruto. Como pastor en esta iglesia por varios años, yo he tenido la oportunidad de acompañar a muchas personas. Recuerdo dos casos especiales, dos damas, que enfrentaban un tema muy complejo con sus esposos. Esposos e hijos duros, maltratadores, lo peor que podría haber. Y en el acompañamiento, una de ellas estaba muy frustrada y renegando de Cristo, ¿cierto? Muy herida por lo que estaba pasando. Y renegaba de Cristo y renegaba de Cristo y se ausentaba de la iglesia frustrada, esperando como que se le resolviera el problema. Pero el Señor no quiso. El Señor no quiso. En su voluntad, este hombre se volvió más duro, más cruel y sus hijos peor. La otra, que tenía el caso más complicado, por la gracia de Dios optó por descansar en el Señor y todos los días buscarlo a Él en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. Pasados los años, la condición no ha pasado, pero a esta mujer se le ve un fruto, paciencia, piedad, una entrega increíble al Señor, de una manera que uno se sorprende y que Dios usó cuando puso esa situación tan difícil en su vida. La primera de las damas que les comento, tal vez dejó ver que la vid a la que estaba unida no era Jesús. Y quizás eso es lo más difícil en la poda, que tú empieces a ver a qué estás unido, a qué estás unida. Tal vez tienes una idea de Jesús, una idea del cristianismo, pero en la poda te das cuenta que tal vez estás unido a una idea, a un ideal, a un hijo que tal vez va a crecer y supuestamente es como la tabla de salvación o el trabajo o tu dinero. La poda muestra a quién estás unido. Claro que va a dar mucho fruto, pero en el momento el beneficio más grande que tiene la ramita es recordarse, esto me está doliendo, me están pelando todo, pero me está dejando ver que estoy unido a la vid verdadera. Así que descansa en el Señor. Cualquiera sea la poda que Dios esté obrando en ti o vaya a obrar en ti, porque lo hará para que lleves más fruto. Finalmente el texto nos deja ver en el verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra
que les he hablado. Por excelencia, el Señor sabe cómo limpiar sus ramas, cómo cuidar bien su plantío. Y en este pasaje nos deja ver que esa limpieza está operada por excelencia por la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que limpia, la palabra que Él ha hablado. Tú podrías pensar por un momento cómo esa palabra te ha limpiado en este 2024. ¿Podrías decir que la palabra te ha limpiado? Que la palabra te ha estado quitando esas áreas oscuras de tu vida, esas áreas sucias. Porque esa es la manera en que el Señor opera la palabra. La palabra ha venido a ser usada por el Señor para salvarnos, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír. Y el oír, su palabra. O sea, se nos ha dado a conocer la buena noticia de salvación a través de su palabra. Dios ha usado su palabra. Pero también esa palabra nos santifica, nos limpia. Esa palabra nos transforma día tras día. Por excelencia, la palabra del Señor es la que opera para cambiar nuestra vida por completo. Mira, si tú lees la Escritura, te darás cuenta cómo el Señor usa su palabra para cambiar nuestra mente. Que dice Romanos 12, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo opera eso? Por su palabra. Tú tienes un pensamiento mentiroso en estos días. Lastimosamente tengo que reconocer que más las mujeres que los hombres se miran al espejo y el pensamiento mentiroso es: soy fea. Es la verdad. Y tal vez esa deformidad, el hombre sufre del otro lado. Es feo y se mira y soy lindo. La deformidad del pecado. No es culpa mía, es culpa del pecado, ¿ok? Pero tú te miras en la Escritura y cuando te encuentras frente a la Escritura te dice realmente quién eres. Como diría nuestro queridísimo teólogo Theo Donner en su libro, es el texto que me interpreta. Es el texto, la Biblia es el texto que me examina, que realmente sabe las intenciones de mi corazón y que puede exhortarme a una manera tan profunda como nadie, ni una mamá lo puede hacer. Porque llega a lo profundo del ser y esa palabra empieza a remover esas ideas en nuestra mente y sobre todo, debo decirlo, en el dolor. Porque créanme, que los dos momentos más difíciles en la vida de un creyente es cuando está sufriendo y cree que es el único y que lo lleva a tomar malas decisiones en la vida, o cuando tiene lo que ha deseado, cuando el Señor le ha prosperado sin igual y siente que es el rey del mundo. Mira, en esos dos extremos yo le tengo miedo a mis pensamientos. Y quizás por eso Pablo era tan fuerte para decirle que lleven ustedes cautivos esos pensamientos a Cristo, que sean guardados en la paz de Cristo sus pensamientos, que piensen en esto, en lo bueno, en lo puro, lo justo, lo que tenga virtud alguna, lo que tenga buen nombre. Dediquen su pensamiento, porque la verdad es que los pensamientos nuestros son sospechosos. O porque nos vamos por abajo y nos sentimos, perdónenme la expresión, la peor cucaracha de este mundo. O porque nos sentimos lo mejorcito. Créame que la palabra tiene el poder de limpiarnos y situarnos y decirnos realmente: sí, tú no merecías nada, peor pecador. La verdad es esa. Nosotros merecíamos el infierno, esa es la verdad. Más feo de los feos. Pero por gracia has sido salvo. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Y hemos sido salvados para buenas obras, que Él ya preparó de antemano el fruto. Amén. Entonces su palabra tiene ese gran poder de limpieza
de transformación, transformar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Tú luchas con pasar tiempo con el Señor en su palabra? ¿Te has dedicado más a lo que otro te dice en TikTok? ¿O vives solamente pasando todos los días ese feed creyendo que esa es tu vida espiritual? Ten cuidado. ¿O te gusta leer más libros acerca de la Biblia que la Biblia misma? Ten cuidado. El Señor no ha reemplazado su palabra, que es verdad. Él dijo, cielos y tierra pasarán. Y todo lo que hay en ellos, tú y yo pasaremos. Pero su palabra es eterna. Su palabra nunca, nunca pasará. Un querido hermano que vino el año pasado aquí, Sinclair Ferguson, dijo esta frase: la palabra de Cristo es el instrumento de Cristo, utilizado por el Espíritu de Cristo, para alimentar la unión que tienes con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. Su palabra es todo suficiente. Pero debes tener cuidado con un aspecto de la palabra. Y es que nosotros, como les decía, siempre le decimos, Señor, bueno, me salvaste, ahora yo me voy a dedicar. Con la palabra muchas veces ocurre, tú escuchas la palabra, tú vas a un estudio bíblico, que por cierto pronto empezarán los grupos pequeños nuevamente acá en la iglesia, vienes el miércoles a las 7 al tiempo de oración, leemos la palabra, o los domingos escuchas la palabra, ahora sí, voy a estar unido a Cristo, me voy a dedicar a unirme a Cristo. Debes tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, Dios quiere que hagamos cosas, que mostremos nuestra confianza en el Señor, con la palabra no opera tan pragmático. Con la palabra se requiere de pasar tiempo hasta que realmente esa palabra nos hable. Hasta que realmente tú puedas entender que esa palabra te está transformando y ayudándote a ver las cosas de una manera diferente. ¿Cuál es el problema con nosotros? Es que luchamos con ver la vida a la manera mundana. La manera en que el mundo ve el sufrimiento, las tristezas. Esta última semana en Colombia, tú puedes ver cada día accidentes, muertes, sicariatos, un montón de cosas que tú empiezas a alimentar tu mente y decir, no, este mundo está re mal. Y sí está mal. Pero cuando la palabra viene a hablarte a ti y a transformarte a ti y a mostrarte que tú tienes la buena noticia, que puedes ser un agente de transformación en la ciudad, en tu entorno, en tu casa, en tu trabajo, donde sea, estés sufriendo o no. Hasta que esa palabra viene a hacer su obra en ti, entonces te puedes parar e ir y vivir eso con otros. Pero necesitas pasar tiempo. Solo es posible que dejes que la palabra haga su obra en ti, cuando tú percibes que esa palabra te está transformando. Por eso no pienses que cuando dije al principio que hago devocionales todos los días, entonces ya no los hago, ¿no? No, porque como esos religiosos, no. Necesitas pasar tiempo con el Señor, no sé si a las 6 de la mañana, al mediodía o en la noche, pero necesitas dejarte influenciar por la palabra, que el mejor periódico sea la Escritura, el noticiero sea la palabra de Dios, no que vivas lejos de este mundo, pero que eso sea lo que influencie tu mente y tu corazón día y noche. Créame que vivimos en una sociedad tan empujada por los medios sociales que si tú te sientas a ver cuánto Netflix, cuánto TikTok versus cuánta palabra, te vas a dar cuenta en qué estás confiando realmente. Qué está pasando en tu mente y qué está pasando en tu corazón. Y de pronto algunos dirán, es que este retrógrada ya se está envejeciendo, entonces no, créame que la palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo quiero invitarte en esta hora a que reflexiones en lo que hemos hablado. ¿Anhelas cambios de verdad en tu vida? Con honestidad, si estás aquí esta mañana, un 5 de enero, es que yo creo que lo anhelas.
Mencioné sobre la unión con Cristo y la unión con Cristo es una obra que Él hace, no la hacemos nosotros. Cuando venimos a la cena, nosotros recordamos que Él hizo una obra que solo era posible ser efectuada por Él. Él fue a la cruz y murió para que tú y yo tuviéramos vida. Y es hermoso que se presenta como un pan y una copa, el fruto de la vid. Cuando uno mira a Jesús y uno ve que Él murió en esa cruz, es como esa vid verdadera siendo exprimida a lo sumo y da fruto. Y ese fruto es salvación. Por eso, al venir a la mesa y recordar que estás unido, unida a Cristo, renueva tu confianza en Él. Reconoce si estos días has estado luchando con confiar en Él. Si has estado porque la poda ha sido tan fuerte que estás luchando con decir, Señor, pero es verdad que eres tú. ¿Estás obrando de esa manera? Y renueva tu confianza en el Señor. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte, o si has confiado solamente en tu intelecto y en tus capacidades, déjame decirte que hoy es el día para que vengas a Él y descanses en su cuidado. Él te puede insertar y hacerte una rama verdadera, porque solo las ramas verdaderas están unidas a la vid verdadera. Las falsas, las temporales, las que están aparentando externamente cosas, pero realmente internamente no han tenido un encuentro con Jesús. El texto es muy fuerte. Por eso quiero invitarte a que confíes en el Señor y la gracia que Él está mostrando hoy, para que te unas a Él, para que renueves tu unión con Cristo hoy en la cena. Y le digas, Señor, así esté doliendo, gracias por hacerme parte de ti. Y que descanses en Él, en Cristo, este 2025, el tiempo que vivas en esta tierra. Cierra tus ojos y respóndele al Señor antes de que suene cualquier instrumento, que el instrumento que suene en el cielo sea tu voz. Antes de pensar en otra persona, en ti, ven al Señor y habla con el Señor. Respóndele a su palabra que se ha predicado hoy en Juan 15. Venimos ante ti en esta mañana, Señor Jesús, recordando tu palabra que nos dice que tú eres la vid verdadera. No que fuiste, sino que eres, porque estás vivo. Gracias por unir a hombres y mujeres a ti, Señor, no a una idea, no a un proyecto, no a un evento, sino a una persona. Permite que los que estamos acá, Señor, tú que conoces los corazones, realmente podamos venir a tu presencia. Recordar los que te conocemos, que solamente fue por tu obra en la cruz, Señor, que hoy puedo venir a esta mesa, sea en tiempo de dolor, sea en un tiempo de bonanza, sea el tiempo que sea, y decirte, Señor, gracias por cuidar de nosotros, por cuidar de esta rama quebradiza,
frágil, pero que en las manos de este viñador nunca caerá. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor, o que han creído en una religión, han creído en una práctica, han creído en una teoría, en unas doctrinas, pero que aún no te conocen, Señor. Trae esta gracia soberana y muéstrate a ellos. De la manera sin igual como lo haces, Señor, por tu Espíritu. Déjanos ver tu belleza y tu bondad. Y que al ser ramas, como dice tu palabra, llevemos fruto. Que en medio de la poda nos sostenga, Señor. Y que podamos ser limpios cada día por tu palabra que transforma nuestras mentes, nuestros corazones y la manera de ver la vida. Así sí podemos venir a tu mesa, Señor, tomando de esta copa y comiendo de este pan dignamente, recordando que solamente tu gracia nos mantiene unidos a ti. No nuestro esfuerzo, Señor, no nuestras buenas intenciones, ni siquiera nuestros buenos propósitos para un año que solo tú sabes cómo se desenvolverá, sino tu gracia suficiente, Señor. En tu nombre, Jesús.